mi nombre es Karina Planamente, estamos haciendo el live ahora en el grupo Hispamamis Alemania, que es el grupo para mamás hispanohablantes acá en Alemania, mi comunidad. Y yo soy coach, interventora estratégica, hace más de 20 años que vivo en Alemania, ¿sí? Y bueno, he decidido hacer estos lives con algunas mamás del grupo para mostrarles qué alternativas hay acá en Alemania, de qué tipos de trabajos pueden realizar, ¿no? A veces se piensan que porque vienen del extranjero no van a poder encontrar un trabajo que les guste, que les llene en Alemania, y mi intención con esto es poder brindarles alternativas y opciones para que, y experiencias, ¿no? Y ejemplos de mujeres que sí lo están logrando. Así que, Lala, te agradezco mucho que te hayas prestado y ofrecido sobre todo para hacer este live. Y contanos un poquito sobre vos para comenzar. ¿Cómo llegaste a Alemania? O sea, ¿cuándo llegaste a Alemania? ¿Por qué viniste? Y eso. Bueno, pues muchas gracias. No, a mí me encanta todo esto y me encanta la comunidad y siento que es un deber como latinoamericanas, un poco como hispanohablantes, construir comunidad en países donde no se habla nuestro idioma, ¿no? Y es más difícil conectar. Entonces, pues muchas gracias, estoy emocionada. Yo les cuento un poco, yo soy Laura Prada, soy colombiana, vivo hace 2 años y medio en Alemania, migramos por una decisión familiar, eh, dejando, dejando una buena vida en Colombia, que entiendo no es el caso de todos los migrantes, digamos. Pero pues que, como en todos casos, genera otros challenges distintos, ¿no? A la hora de migrar. Entonces renuncié a un trabajo corporativo muy, muy chévere que tenía para ver ventas en marketing en toda Latinoamérica, en una agencia de influencer marketing en Colombia. Y nos vinimos mi esposo, mi hijo de 7 años, mi gato y yo, a Alemania. Yo soy comunicadora social de profesión, que es, para México es comunicóloga. Y he trabajado toda la vida en marketing digital y los últimos 7 años en influencer marketing, que es marketing a través de influenciadores digitales, o sea, marketing a través de usar personas en redes sociales para hablar de los productos. Y cuando migré naturalmente tenía un montón de miedos y un montón tenía muy nublada la vista por los miedos y no veía las oportunidades que me estaba ofreciendo Alemania. Al final, después de una decisión consciente de parar durante un año para estabilizar a la familia, decidí volver a embarcarme en la búsqueda laboral y bueno, afortunadamente me pude ubicar. Y estoy trabajando desde agosto, pero trabajando en mi última empresa desde hace 4 meses. 4 meses, ok. Me dijiste, ¿cuánto hace que estás acá en Alemania entonces? 2 años y medio. 2 años y medio, ok. ¿Y viniste por qué exactamente? O sea, ¿te viniste de Colombia para acá dejando todo por qué exactamente? ¿Era por el trabajo de tu pareja? ¿Porque querías vos? Tomamos una decisión consciente como familia. Y, o sea, sí nos vinimos con una oferta laboral de mi esposo, pero era parte de las condiciones que habíamos negociado internamente como familia antes. Buscábamos, el objetivo era buscar una mejor calidad de vida para nuestro hijo, porque nos estábamos enfrentando en Colombia por muchas realidades a sentirnos inseguros en nuestro propio país a pesar de tener buenas condiciones. No teníamos, afortunadamente no salimos huyendo de algo en particular, de una amenaza en particular, pero al tomar una decisión como familia de migrar, pues no queríamos, parte de la decisión consciente era no migrar, no queríamos disminuir las condiciones, al menos con las que vivíamos en Colombia, porque no teníamos una real necesidad. Entonces sí nos vinimos con una oferta de trabajo en mi esposo, pero eso implicó que yo parara mi trabajo en Colombia y sacáramos al niño del colegio y bueno, un montón de procesos que se detuvieron durante este año. Claro, y decidiste durante ese año tomártelo libre, digamos, y luego retomar la búsqueda de trabajo. Sí, para serte franca, no sabía si iba a ser un año, no era la primera vez en mis años de trabajo, yo tengo ya casi 18 años de experiencia laboral. Nunca había tomado una pausa. O sea, siempre que por alguna u otra razón cambiaba de trabajo o alguna vez que me quedé sin trabajo por una reestructuración, no alcanzaba a pensar. El siguiente paso siempre era conseguir el siguiente trabajo. Entonces, en este caso, cuando llegamos, fue una decisión consciente de parar.
que fue un reto muy grande para mí, porque me implicaba, ¿sabes? Cuando uno, o en Colombia, en Latinoamérica, y me atrevo a generalizar, nos enseñan que el trabajo nos define. Tú eres alguien, o sea, tú no eres Laura Prada, una mujer que le gusta cocinar, sino eres Laura Prada, la gerente de estrategia y ventas de una compañía. Y eso es lo que creemos que nos define, y dejar esa creencia limitante y entender que yo no era mi trabajo, pues fue, y asumir esa pausa conscientemente y agradecidamente fue difícil al principio, la verdad. Ok. Ok, entonces vamos a hablar sobre el tema de hoy era, o es, cómo encontrar trabajo en una startup, porque vos estás trabajando en una, ¿no? Entonces me decías que venías de una gran corporación en Colombia. Sí. Y viniste acá, hiciste esta pausa, que no sabías cuánto iba a durar, y entraste en una startup. ¿Cómo fue para vos el cambio de trabajar en una empresa tan grande, en una organización, a trabajar en una startup? Bueno, pues la empresa en la que yo trabajaba en Colombia también era una startup. Lo que pasa es que cuando yo entré 5 años antes de viajar a Alemania, y era una startup muy chiquita, éramos como 15 personas. Y cuando me fui éramos alrededor de 60 personas. Entonces sí, digamos que yo ya venía mentalizada en que las startups dan un montón de oportunidades. Y justo que estuve dando un taller esta semana sobre eso, si uno ve además Berlín, por ejemplo, es la segunda ciudad con mayor inversión en startups en el mundo, al menos según las estadísticas del año pasado. Cada año se registran 400 startups nuevas en Berlín. Luego la oferta versus compañías tradicionales, pues puede ser mayor, no tengo ninguna data que lo soporte, pero al final, si uno está buscando trabajo, buscar trabajo es analizar las oportunidades. Entonces, las startups me ofrecían muchas oportunidades, como oferta, pero además flexibilidad en algunos procesos. Ya todos sabemos, y creo que todas acá no hay una que no sepa, que la burocracia en Alemania es un gran obstáculo para hacer muchas cosas. Entonces, las startups, por la misma naturaleza, mucho más frescas, mucho menos estables, que también puede ser un contra, pero en este caso también es un pro, pues exigen, ¿sabes? Son mucho más abiertas a tener personas de diferentes culturas, a generar procesos donde la curva de aprendizaje sea mayor, a implementar incluso procesos que uno traiga de otros lugares. Entonces por la misma flexibilidad que tienen, pues ofrecen una buena ventana de trabajo. Entonces a mí me interesaba mucho, por eso justamente, y porque yo no sé mucho y de verdad no tengo ni idea de validación de títulos ni nada acá, pero no quería entrar, o sea, quería evitar al máximo entrar en esta discusión de la validación del título universitario. No sé ni siquiera si el marketing se valida, no tengo ni idea, pero no quería entrar hasta allá, quería tratar de facilitar mi landing laboral. Y las startups me ofrecían algo. Eso te iba a preguntar, ¿vos creías entonces que para poder trabajar en una empresa más grande ibas a tener que homologar tu título? ¿Y en una empresa, en una startup, no te lo piden o cómo? Te lo pueden pedir, en una startup te lo pueden pedir como en todo, pero yo creo, esto es una sensación más allá de un hecho, creo que son mucho más flexibles a la hora. Y te lo voy a contar con la mano en el corazón, yo no tengo un título universitario, yo tengo 18 años de experiencia laboral en mercadeo, fui vicepresidenta en mi última experiencia laboral de una de las compañías más grandes de influencer marketing en Colombia, pero no tengo un papel de la universidad que diga que estudié periodismo. La razón es que mi papá falleció el año que me iba a graduar y no pude completar, o sea, ya me tocó sobrevivir y no pude completar los papeles. Entonces venía con algo que yo siempre he sentido en contra, que es no tener un papel. Mucha experiencia, pero no tenía este papel. Entonces tenía que tratar de generar un proceso en el que mi experiencia se valorara más que el papel. No sé cómo es eso realmente en las empresas tradicionales, no lo sé, porque siempre he estado en el mundo de las startups, pero creo que son más flexibles. Si yo veo, por ejemplo, el proceso de contratación de mi esposo, que trabaja en IT, en una empresa súper tradicional alemana, que afortunadamente hablan de inglés, pero una empresa tradicional, mejor dicho, casi que le piden hasta las notas del colegio, validadas y correctamente traducidas. A mí yo creo que no me preguntaron si yo me había graduado. ¿Qué fue lo que ellos valoraron más cuando te presentaste? Yo creo que la
Yo creo que la experiencia, lo Ujú. que pasa es que al ser una startup justo y yo entro a un equipo que está en un proceso de cambio, se hace cuenta, mi empresa siempre se dedicaba al sector de influencer marketing, pero en videojuegos específicamente. Y entonces tienen la necesidad de abrir la parte de lifestyle, que es en lo que yo trabajo y es en donde estaba mi mayor cantidad de experiencia. Entonces yo vengo a conformar un equipo nuevo en donde la experiencia de lo que yo hacía antes valía mucho, porque a pesar de que mi empresa tiene mucha experiencia en lo que hace, en lifestyle no era tan fuerte, apenas estábamos creando. Entonces su estrategia de contratación era contratar gente que supiera. Entonces acá pesó mucho más eso que cualquier otra cosa. Yo tenía un montón además de creencias limitantes como la edad, porque mi industria es una industria de gente muy joven, o sea, Claro, pues, pues de sí. niñas como las que nos están viendo, pero por ahí de 20, 25, 27, y yo Ujú. tengo 38. 38. Entonces llegar tenía mucho susto, pero al final aprendí también sobre mí que la edad, no sabes que la edad es lo que lo que dicen las mamás, la edad es un número en una cédula, pero realmente si tú estás a la vanguardia de las tendencias, si eres capaz de explicarlas, si eres capaz de aportar la experiencia que te dan los años con un poco del conocimiento que te da la actualidad, pues eres un gran asset para las empresas. O así por lo menos lo veo yo, Ujú. digamos, desde mi ¿Y cuál es experiencia. el idioma con el que trabajas más en la Trabajo empresa? trabajo en inglés, pero sí quiero decir algo sobre eso. Y es que yo veo constantemente, nos veo a las migrantes y a los migrantes todo el tiempo renegando del alemán. El alemán es muy difícil, es dificilísimo. Yo reniego internamente del alemán y cuando no entiendo qué dicen en el ESBAN me provoca morirme porque me da rabia no entender. Pero yo pienso que parte de tomar nuestro futuro en nuestras manos para poder tomar decisiones laborales inteligentes y estratégicas, sean cuales sean, es aprender el idioma. Yo hice B1, o sea, yo en el año que Ujú, estuve estabilizándome hice hasta B1 de alemán. ujú. Lo terminé y lo entendí y ahora tengo, o sea, ya mi siguiente paso, voy a sacar primero el Führerschein de manejo porque necesito resolver eso primero y voy a estudiar hasta el C1 de alemán, porque siento que parte del agradecimiento, todas migramos con alguna razón y a veces el agradecimiento es difícil encontrar qué agradecer dentro de la razón de la migración. Pero parte del agradecimiento a un país que nos recibe, sea como sea que nos reciba, es tratar de integrarnos de la mejor manera. Y el idioma, sin duda, para mí es la barrera más grande que Y es lo tenemos. más, para mí es, o sea, es que no, es muy difícil, o sea, yo conozco personas que se han ido, o sea, a otros países que hablan español, se han regresado porque no terminan de integrarse, o sea, es un rechazo, o sea, yo entiendo el tema del clima, es un tema, o sea, ¿no? Y más si vienen de países muy calurosos y todo, es un choque, ¿no? Y claro, el tema del idioma es que es para todo, Mm. o sea, te querés, si tenés hijos, si tenés que llevar, o sea, tenés alguna reunión en la escuela, tenés que entender, o sea, ¿no? Porque al final, claro, vos podés mandar a tu esposo y decirle, bueno, anda vos, pero al final es como que cada vez el círculo se te hace más chiquito, ¿no? Y cada vez te quedas como más encerrada y más encerrada y más encerrada, o sea, he tenido clientas y que al final terminan como en una cárcel, porque sí, o sea, es que para todo lo necesitas. O sea, acá en Alemania, si bien algunas personas hablan inglés, el idioma es el alemán. O sea, no hay. Y claro, tendrás suerte capaz que encontrar una empresa donde el idioma oficial sea el inglés, pero si tenés compañeros que hablan alemán, yo creo que el idioma que luego, o sea, vas a terminar hablando con tu compañero si salís a tomar algo o lo que sea, o te vas a la cantina a comer, va a ser el alemán, no va a ser el inglés. Entonces, si quieres relacionarte con otras personas y quieres hacer una vida como la que haces en tu país, necesitas el idioma. O sea, yo trabajaba, o sea, a mí me pidieron el español en su momento cuando comencé a trabajar, ya hace años, en el 2008, necesitaba el español, necesitaba el inglés, pero me dijeron, el idioma de acá, o sea, entre nosotros, va a ser el alemán. Así ¿No? es. O sea, te tienes que comunicar con otros departamentos o lo que sea, escribir mail, va a ser en alemán. Entonces, para mí, o sea, yo siempre lo digo, para mí el alemán es la llave maestra, o sea, acá no hay vuelta. O sea, si estás trancada con eso, busca la forma de avanzar, porque es que si no, la vida o sea, todo se te va a hacer mucho más chico y al final uno termina encerrado y cuando dicen, no, es que no tengo amigos,
es que, claro, puedes hacer amigos que hablan español. Yo veo la diferencia de cuando yo llegué a Alemania hace 21 años y ahora, o sea, la cantidad de extranjeros que hablan español acá es muchísimo más grande, ¿no? Y tenemos muchísimas más ventajas como el WhatsApp, con un montón de cosas que uno puede entrar en contacto con gente de su país y todo. Sin embargo, el alemán, chicas, Sí, es muy importante, hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Y si no, y si están trancadas o lo que sea, busquen ayuda, pero hay que, sí, para mí es un must, o sea, hay que de hacerlo. Aunque cueste, acuerdo. porque yo no digo que sea fácil ni nada, yo sudé la gota gorda con el alemán cuando llegué también y pasé un año aprendiéndolo desde la mañana hasta la noche y creo que es algo que tampoco se termina de aprender, así como el español, o sea, aunque uno hable español, siempre hay palabras que uno puede aprender, claro, uno se puede, habla bien, ¿no? Se defiende, sabe más palabras y todo, pero en alemán creo que hay muchas formas que uno puede encontrar para poder aprenderlo, que no sea solamente sentándose delante de un libro, ¿no? Que uno tiene como esa idea del colegio de me tengo que sentar, ir a un curso y aprender con un libro delante. Y no es así, hay muchísimas formas de las que uno puede aprender el idioma y hay que buscar la forma que se adecue a uno también, ¿no? Sí, es cierto, hay varias cosas que dijiste que son muy ciertas, que yo las vivo en carne propia en este momento. Mi empresa es alemana, está en Düsseldorf y yo trabajo en inglés todo el tiempo, pero tengo que ir a los eventos de integración. Y en los eventos de integración las personas que trabajan conmigo son súper lindas y todas me hablan en inglés. Pero cuando están hablando entre ellos y se están riendo, están contando chistes y uno quiere participar, obvio mi B1 es insuficiente y me pierdo un poco y eso hace que, pues no, aunque me aprecien y me siento realmente apreciada, no, esté lejos todavía de poder compartir, ¿no? Como nativa, digamos. Lo segundo, que para mí también fue un descubrimiento, y es cuando yo llegué, uno tiene un montón uno asume un montón de cosas. Y yo asumí que era súper fácil encontrar trabajo en inglés en mercadeo, porque era mercadeo. Mercadeo es una de las, digamos, de las partes de la empresa que por lo general son internacionales. Llegué y me empecé a dar cuenta que solo más del 10% o menos de las ofertas laborales que hay muchas, no, no exigen alemán como primera lengua. Claro, porque si yo voy a hacer una publicidad o si yo voy a trabajar con algún producto, pues tengo que poder hablar alemán y tengo que entender un poco esta parte sencilla de la cultura para poder O sea, el avanzar. diez Entonces, eso fue por lo que yo... ciento de las ofertas solamente te pedían inglés, todas las otras te pedían alemán, o sea, el 90%. Si no es que es más del 90, ¿sabes? Puede ser el 95. O sea, Ujú. yo considero que yo soy una minoría dentro de el mundo digamos, en inglés. Ujú. Y lo siguiente que les iba a decir, y esto sí lo escuché además de otro taller que escuché hace unos días, y es una de los principales consejos que dan para conseguir empleo cuando uno migra, es salirse de su tribu, salirse de los que hablan español, ¿sabes? Porque los que hablan español por lo general en un país como Alemania están en las mismas condiciones que tú o similares, Ujú. buscando trabajo, enfrentándose a los mismos problemas que tienes tú. Ujú. Mientras que cuando tú sales de tu tribu primaria, digamos, y empiezas a conocer alemanes que están, o de otras nacionalidades que están buscando, que te los encuentras en momentos laborales, pues ese capital relacional te abre después puertas para tener trabajo. Pero si no tienes el alemán, pues no vas a poder salir de tu tribu y entonces siempre estás hablando con los mismos, que es valioso a nivel emocional y de acompañamiento emocional, pero Totalmente. no es tan valioso cuando uno ya se queda con los mismos, con las mismas y tiene su pequeño barrio como si Ujú. estuviera en su casa, en su país de origen, y resulta que se está enfrentando, está dejando de tener un montón de oportunidades que le ofrecen Sí. los nativos de acá, Sí. digamos. Yo he escuchado también, ¿no? Hay gente que dice, no, si llegas a Alemania, lo mejor es que dejes de hablar con todos los que hablan español y solo hables alemán, ¿no? O sea, y otros dicen, no, no, pero es que yo necesito estar en contacto con los que hablan español, ¿no? Entonces, yo creo que todo es un equilibrio. Para mí ni es uno ni es otro. Porque cuando yo llegué, como no conocía casi nadie que hablaba español, yo sufría un montón por eso, porque con el que podía hablar más era con mi esposo es alemán, claro, hablando conmigo mejoró muchísimo su español y habla muy bien, pero yo necesitaba gente con la que hablar, o sea, Claro, o sea, que fuera ¿no? el sazón, Sí, el entonces sabor. yo creo que sí es necesario poder tener un entorno que hable alemán, porque es de la forma que
uno puede aprender. Es más, si estás casado con alguien que es de tu mismo país o habla tu mismo idioma, o como en mi caso que conocí a mi esposo y nuestro idioma, digamos, no común, pero digamos el familiar siempre fue el español, es, claro, es difícil practicarlo así, ¿no? Claro. Entonces, creo que ni uno ni otro, porque como vos bien decías, para la parte emocional sí es necesario que sigamos en contacto con gente que habla español y que podamos tener nuestro grupo de amigas, ¿no? Sin embargo, también es importante poderse codear, digamos, o poder relacionarse con gente que habla alemán. O sea, yo cuando llegué y hice ese curso de un año, o sea, era totalmente todo en alemán. Cuando a veces me vienen y me dicen, no, pero es que me hablan todo en alemán, me quiero cambiar a un curso donde me lo explique en español, digo, y no sé si esa es la mejor forma. De O acuerdo. sea, según mi experiencia, ¿no? Porque claro que es más fácil que alguien venga y te lo explique en español, ¿no? Porque decís, bueno, es más fácil, entonces lo entendí, ya está. Pero si te lo explican en alemán, tenés que hacer un esfuerzo para poder entender, ¿no? Continuamente. Y yo me acuerdo que, claro, el primer año, o sea, yo me iba a mi casa y me ponía como loca, ¿no? Y a veces le decía a mi esposo, es que esto puntualmente no lo entendí, ¿no? Y quizás él me lo volvía a explicar. Pero yo creo, viéndolo en retrospectiva, de que eso, o sea, de que haya sido solo en alemán y que yo me haya tenido que ahí romper la cabeza en entender las cosas, y también en el Ausbildung, donde en la formación profesional traducido, donde creo que éramos dos nada más extranjeros o tres y los demás eran todos alemanes. Eso también te ayuda, ¿no? A tener, a estar rodeada, o sea, a tener que estarte como, ¿cómo se dice? Como desafiando, ¿no? Todo el tiempo a tener que aprender y eso. O sea, yo creo que, esa es mi opinión personal, que yo creo que hay que encontrar un equilibrio y ni es ni uno, ni decir yo me alejo completamente, que lo he visto completamente de los que hablan español y solamente esto, y no, y yo me alejo totalmente de los que hablan, o sea, y me voy para el otro lado. Y creo que es en el equilibrio donde, sí, o sea, tener de las dos cosas, ¿no? Creo que, De bueno, esa es acuerdo. mi opinión, no sé, ¿qué opinas vos? No, yo estoy totalmente de Sí. acuerdo. De hecho, hay un comentario muy interesante que dice Gladys Calderón, que nos está viendo. Dice que es muy importante aprender cuando uno emigra, aprender el idioma. Y por su experiencia, ella llegó y lo primero buscó contacto con alemanes, hasta novio alemán se consiguió para aprender. Y después de 2 años empezó a hacer como su relacionamiento con latinos. Me parece, yo pienso que cada proceso migratorio, el Mm, proceso migratorio es muy personal, ujú, ¿sabes? Y uno también a veces necesita, a veces le hace mucha falta su casa o migra en una situación muy compleja a nivel emocional y entonces tener su tribu que habla su idioma y todo funciona muy bien como soporte emocional, también es válido. Pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí, ¿qué me funcionó muy bien? Aprender el idioma, que también lo aprendí en alemán, alemán con alemanes. Vi a mi hijo, lo primero que hice fue meterlo a una quita alemana y él también aprendió, como el primer día no sabía nada y fue mm, aprendiendo. Yo creo que ese contacto con el alemán es muy importante, pero también la tribu es importante. Yo también pienso que es un punto medio, pienso que es un balance, pero también pienso que cada quien tiene un proceso migratorio distinto y ujú, las decisiones que toma son válidas también dentro del proceso ujú, migratorio. Pero yo sí sí, creo que ujú. mezclarse con alemanes es vital para uno poder sobrevivir en Sí, alemán. sí. La cosa, lo que yo digo es que, claro, uno toma una decisión diciendo, ok, si me junto solo con alemanes, entonces voy a aprender más rápido y entonces ¿no? La cuestión es que capaz que uno al final termina como dejando de lado una parte muy importante para uno, ¿no? Por el, que está bien, o sea, cada uno toma sus decisiones, pero quizás a la larga uno puede empezar a ver como, pa, me está faltando algo, ¿no? Es como, no, mi creencia es que si yo lo hago de esta forma y me junto solamente con alemanes, entonces voy a alcanzar esto y voy a hacer esto, y dejo todo esto de un lado y después quizás uno empieza a sentirse vacío, pero como vos decís, cada persona es un mundo y cada persona lo hace como puede y ya ¿cómo se llama? El camino migratorio ya es bastante complicado, ¿no? Sí, De por sí. Pero bueno, solamente era como yo lo viví, ¿no? O sea, es mi experiencia personal de cómo viví yo las cosas. Yo estuve 13 años trabajando, bueno, 13 años no trabajando, pero sí, o sea, en ese tiempo también trabajando y escribiendo y todo en alemán, hablando en alemán, sí. hasta que llegó un punto en el que fue cuando formé Pamamis en el 2014, que yo dije, no aguanto más. O sea, no aguanto más.
estoy harta del alemán, no quiero saber más nada. O sea, fue como, me agarró como un rechazo, que dije, Ujú. no quiero saber más nada, no quiero escribir más, no quiero hablar más. Mi esposo me mandaba, me acuerdo, artículos o cosas para leer en alemán, y le decía, no me mandes nada, no quiero saber nada, solo lo que tenga que ver con español. O sea, me había dado, porque había sido tanto tiempo, que ya no quería, ¿no? Y luego, cuando empecé con Hispan Mamis, estuvo muy buen tiempo solo en español, hasta que luego, en algún momento, después de unos años, como que le di vueltas, como que encontré como el equilibrio, ¿no? De decir, ok, pero también puedo leer en alemán otra vez, pero también puedo verme una serie en alemán si no está en español, pero también puedo hacer eso, ¿no? Pero fue como que me fui, a veces yo soy muy de blancos o negros, ¿no? Entonces me fui como de todo en alemán a todo en español, y creo que a veces también eso es lo que pasa, ¿no? Y que tiene que pasar, que uno se vaya Ujú. a los extremos para luego poder encontrar Siempre, es cierto. su punto medio. Contanos cuáles son tus tareas donde estás trabajando, qué es lo que haces. Bueno, yo en este momento soy Influencer Relations Manager y me toca la parte operativa de la relación con los influenciadores. Es decir, nosotros tenemos un cliente, el cliente lo maneja otra parte del equipo y a mí vienen con unos requerimientos. Necesito influenciadores que tengan estas características, que le hablen a esta audiencia, que sean de estos países, que hablen en estos idiomas y de esta manera. Y mi trabajo es encontrar a través de unos motores de búsqueda, eso sí, a través de unos motores de búsqueda y de lo que sea, Ajá. encontrar estos influenciadores, contactarlos y después negociarlos. Es decir, Ujú. preguntarles cuánto me cobran por lo que necesito que hagan, y a partir de ahí, pues el cliente me manda una oferta, los negocios, los cierro, los contrato Ajá. y los acompaño hasta que hagan todo su proceso. Después, Ok. cuando lo hacen, tengo que medir el resultado y presentarlo a la parte del equipo que habla con los clientes y cerrar, digamos, el proceso de influenciador dentro de esa Ok, campaña. o sea, vos los buscás y después los contactas. ¿Y qué Así criterios es. utilizas para poder decir, ok, este influenciador o sea, influenza me sirve para esta campaña y este no? O sea, te los da, los criterios te los da la empresa que te contrata, o sea, el cliente. Sí, eso depende mucho. Realmente el equipo que maneja el cliente es el que hace esa sugerencia estratégica. El cliente dice, yo soy una marca de champús para el pelo, Ujú. para el cabello, no sé, en Sí. Colombia pelo está bien, Ujú. de Sí, sí, champús para la pelo. cabeza. Ujú. Y entonces, el equipo que maneja el cliente dice, oye, bueno, ¿y qué tipo de shampoo es? No, es para canas. Bueno, entonces yo ya sé que tiene que Claro. ser un influenciador que le hable a mujeres mayores, pues que ya van a tener canas, ¿sabes? No necesariamente mayores, yo ya Tengo que tengo canas. decir Somos que mujeres yo jóvenes tengo, como nosotras, mujeres jóvenes como nosotras que tienen canas. exactamente, jóvenes con Sí, canas. jóvenes con canas. Entonces, eso, cuando ya yo descubro a quién le está hablando el producto, yo digo, pues necesito un influenciador que le hable a esta edad. Y el producto solo se vende en Brasil, entonces necesito gente que le Ujú, hable a Brasil. Y ujú. entonces empiezo a entender cuál es la persona a la que le habla el producto y contrasto eso con las estadísticas que tengo de los influenciadores. Y al final hago una validación de lo que es intangible. Es decir, yo ya tengo la edad, pero hago como este chequeo del lenguaje, ¿no? Porque es Ok. diferente. Son dos personas que le pueden hablar a la misma un tipo de gente en características, pero el lenguaje es distinto. ¿Y Entonces cómo tengo haces que para mirar el lenguaje si esa persona, por ejemplo, está en Brasil y hace sus reels o hace sus posteos en portugués? ¿Cómo haces para poder evaluar eso? ¿Contratas a alguien que hable el idioma para que lo no. pueda evaluar? Ah, No, el lenguaje no se refiere solamente al ok. idioma. El lenguaje se refiere a la manera como se relaciona con Ah, digamos, con sus audiencias. Entonces, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Tengo un producto para niñas jóvenes o para adolescentes son unos productos para el pelo, rosaditos, todos suavecitos, pero tengo dos diferentes influenciadoras. Una que le habla a la misma audiencia, a la misma edad, pero es mucho más skater, usa mucho más color negro, es mucho más hacia lo masculino, digamos, dentro de su lenguaje total en la audiencia. sí. Y tengo una que es más rosadita, que Ok, todos con moñitos, que ok. le gusta más. Ok. Para Pero este producto ok, necesito la de moñitos, claro, o más o sea, el menos lenguaje te así, referís a la comunicación que tiene a hacia la afuera, o sea, comunicación. tanto su forma de vestir como no solamente al lenguaje, yo pensé que te referías a la Ya, forma de hablar. Ujú, ok, la comunicación. Ok, qué bueno. Y vos me decías entonces que tenés unos buscadores donde podés mirar, o sea, y esos buscadores
O sea, hay empresas que tienen esos buscadores y ustedes los utilizan. Sí, nosotros tenemos un servicio de una compañía que hace eso, se pueden buscar de muchas maneras, pero en general, pues hay herramientas como un Google de influenciadores que te permite ¿Y quién se hacer eso. considera un influenciador? O sea, hay un número de seguidores que uno dice, ok, a partir de este número de seguidores se considera el engagement que tiene por ejemplo, en Instagram, de decir, que puede ser que tenga 2.000 personas con que la siguen, pero tiene un engagement del, no sé, 10%, 20%, capaz que es una exageración, lo estoy diciendo, o es decir, no, a partir de 10.000 para arriba, porque hay veces que uno tienen 20.000 y no les comenta a nadie, no hay interacción, o sea, ¿se puede considerar que esa es una persona influyente? Un influenciador en general es, como dice la palabra, el que influye en su audiencia. Realmente alguien que tenga 100.000 seguidores, 100 seguidores puede ser influenciador en sus 100 seguidores. Normalmente para las campañas, pero depende mucho obviamente del objetivo, por lo general estamos buscando influenciadores que tienen más de 100.000 seguidores. No siempre pasa. Por ejemplo, nosotros que somos enfocados en performance, no somos enfocados en alcance, yo por lo general no veo a los influenciadores por el número de seguidores, sino por las vistas relevantes en sus videos o en sus contenidos. Si busco en YouTube, pues es el promedio de vistas del mes, perdón, el promedio de vistas por video. Si es en Instagram, pues el promedio de vistas de sus reels, por ejemplo. Pero depende mucho del objetivo, porque tú puedes tener un cliente que quiera mucho alcance, es decir, que muchas personas lo vean, pero que la gente no necesariamente haga nada con eso. Es decir, no tienen un call to action, no tienen que ir a descargar ni a comprar una boleta ni nada, sino están lanzando un producto y necesitan hacer mucho ruido. Entonces ahí me funcionan influenciadores que pueden tener 30.000, pero tengan engagement rates altos, digamos, rate de alcance muy altos, y entonces me funciona. Pero eso, o sea, no es una regla general. No es una regla general. Y una comunidad en Facebook también puede ser, se puede considerar como algo así como un influyente, ¿o no? Okay. Nosotros no entraríamos porque somos 11.000, así que no entramos pero funciona. Por ejemplo, si yo tuviera, no fuera de chiste, funciona. O sea, si yo tuviera un producto que en este momento no tengo, pero si tengo un producto, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Es que yo creo que la leche de tarro, pues que uno le da a los niños es regulada, pero cosas que funcionen para comunidades de mamás, una aplicación, por ejemplo, que sea para solucionar las tareas del hogar a las mamás que viven en casa y tienen que cuidar a los hijos, pues yo, como estratega de influencer marketing, buscaría comunidades como la nuestra, porque creo que funcionan, ¿sabes? Que funcionan muy bien. O sea, sí se puede. Lo que pasa es que no necesariamente las empresas las están buscando, pero yo lo haría y lo había hecho en Colombia antes. Pero una cosa, ya volviendo como al tema del live que habíamos dicho de buscar el trabajo. Yo te quería preguntar también, yo me fui porque a mí como el tema del marketing me encanta, perdón, me fui un poco. Yo te quería preguntar sobre el otro día habíamos estado hablando sobre los desafíos externos e internos, ¿no? Que tiene esto de la búsqueda de trabajo acá en Alemania, y me habías hablado que estaban los internos para vos y los externos, ¿no? Y que los internos eran preguntándote cuando te preguntabas, o sea, cuando sobrepasabas esos porqués, ¿no? Comentame un poco a qué te referías exactamente con eso. Sí, yo no soy coach, voy a empezar. Esto que les cuento fue realmente y parte de mi experiencia. Y si digo algo que no es correcto en la manera psicológica de resolver las cosas, realmente no lo hago a partir de un conocimiento, sino de mi experiencia. Yo lo que encontré en ese proceso migratorio, en ese proceso de buscar trabajo, es que uno se enfrenta a dos tipos de obstáculos, digamos, o pues que también son oportunidades, que es los internos, que son los que me bloquean mis creencias limitantes. Soy muy vieja, en mi caso voy a decir los míos, soy muy vieja, no tengo título, ¿quién me va a contratar? No tengo nombre, no soy nadie. En Colombia yo era alguien y aquí no soy nadie. No tengo el idioma. Tengo un montón de creencias limitantes. No voy a conseguir trabajo. No soy capaz. Compito con alemanes. El otro día que hicimos el taller, compito con alemanes que hablan el idioma y llevan 1000 veces haciendo. ¿Qué me haría a mí diferente? Son los internos, todos esos que tienen que ver con los bloqueos de mi mente a la hora de enfrentarme a hacer algo que me detienen de tomar esa decisión o llegar a ese camino. Y están los externos, que son la burocracia, los documentos, falta de oportunidades, hay mil.
¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? ¿Cuál fue mi proceso mental para ya embarcarme en la búsqueda de trabajo? Para mí, estas creencias internas, creencias limitantes internas, se resuelven o no necesariamente se resuelven, o sea, se atacan respondiéndose el por qué. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me da miedo enfrentarme a la entrevista? ¿Por qué creo que los alemanes van a ser mejor que yo en este trabajo? ¿Por qué me cuesta aprender el idioma? Y cuando me pregunto, que yo, gracias a mi coach nutricional justamente, me pregunto 4 veces siempre esas cosas para tratar de llegar. O sea, me pregunto por qué 4 veces de cada uno de los hallazgos y así llego a la raíz del problema. Y cuando llego a la raíz del problema y la entiendo, pues busco maneras de solucionarlo. Entonces sí, mi tema era, por ejemplo, la edad. Me costaba mucho porque tengo miedo de la edad, porque 38 años en Latinoamérica ya uno está saliendo de la parte deseable del tema laboral y porque nadie me va a dar, porque me estoy compitiendo con muchachos que tienen mucha menos edad, probablemente menos aspiración salarial, y pueden hacer lo mismo que yo. Y entonces al preguntarme esos porqués, me di cuenta que el tema de la edad es una inseguridad mía, que siento que, porque tú eres mayor, porque yo vi a mi mamá luchar con la edad y el trabajo, tener este miedo, ¿sabes? Siempre de que la iban a echar por ser vieja, que nunca, porque mamá es una dura, era una dura en lo que hacía, pues, en cuanto trabajaba, pero ella vivía con ese miedo y yo vivo con ese miedo también. Claro, Entonces, es una creencia heredada, vamos a decir así, ¿no? Pero es una creencia que no es tuya, que lo viviste, que la mamaste, digamos, ¿no? De ver cómo tu mamá se comportaba y entonces vos decías, ok, si mi mamá cree esto, entonces pasa esto, ¿no? así es. El otro día, ahora te hago un paréntesis para contarte una cosa que tiene algo que ver con esto de las creencias, ¿no? Hace 2 días mi hijo tiene 13 años, va a pasar a la octava clase y le cambian los profesores, ¿no? Y él está un poco triste porque su profesor preferido es el de matemáticas, y es uno de sus profesores, o sea, tienen siempre como 2 maestros fijos, ¿no? Y me dijo, bueno, ahora nos van a cambiar el profesor, vamos a ver cómo me va en matemáticas. Y yo le digo, pero ¿por qué te va a empezar a ir mal si vos tenés, o sea, vos sos muy bueno en matemáticas, no tenés muy buenas notas? Y me dijo, sí, pero no sé bien, no sé, depende de él, depende de cómo explique, depende de esto y depende del otro. Le digo, pero es que si ya ahora te estás poniendo eso en la cabeza, eso va a ser así, ¿no? Y resulta que en algún momento mi esposo le había comentado de que cuando a veces él había tenido la experiencia en el colegio, de que en algún momento le cambiaron a algún profesor y que a raíz de eso su rendimiento había cambiado, había bajado, ¿no? Y entonces yo hablé con mi esposo y le dije, mira lo que acaba de decir mi hijo, ¿no? Acá de nuestro hijo, de que él cree que va a pasar esto. Y yo creo que lo está relacionando con este comentario que vos hiciste, ¿no? Y él se quedó así como un poco como, bueno, pero en realidad no fue mi intención que él creyera eso, sino que entonces a veces, ¿no? Los padres cuentan cosas, dicen cosas, uno escucha cosas, ve cosas, los niños interpretan un montón. Y al final, así es como se terminan generando estas creencias. Te lo quería comentar porque creo que va muy bien y que uno como padre no se da cuenta de todas las cosas que está diciendo todo el tiempo y que le están creando. O sea, yo me acuerdo que cuando comencé con esto de las creencias, me rompía la cabeza todo el tiempo porque era como, y le decía una cosa y volvía para atrás. Era, no, espera un segundo. No, eso no lo quise decir. Quise decir esto otro. Y así estaba todo el rato, ¿no? Tratando de como de encontrar la frase perfecta para no instalar en él una creencia que luego, pero al final es que uno trate o no, los niños van a interpretar lo que se les da la gana. O sea que uno puede influir hasta cierto punto, más no. Así que entonces me decías que tenías esas creencias de que por la edad, ¿no? Temas que venían también con tu mamá, ¿no? Sí. Y eso te lo trajiste a la edad adulta y ahora en este momento. Porque cuando estabas allá, llevabas muchos años trabajando en la misma empresa, dijiste, ¿no? O sea, que eso de la edad allá no se había dado, esa creencia de que quizás con esta edad no puedo, ¿no? Vino a salir acá. Yo creo que sí se había dado, y parte yo creo que de mantenerme estable en esa empresa, digamos, sabiendo que mi industria es de gente tan joven, era no, ¿sabes? No ponerme en esa situación tampoco. Claro. Yo ya estaba a punto de ser socia en la empresa, iba a ser ese año, entonces no, como que no me había puesto en esa situación, pero acá obviamente me obligaba a enfrentarme con la presión de que mi industria
es una industria de jóvenes, ¿sabes? Uno no ve nunca a un señor de 80 años trabajando en influencer marketing, me verán a mí, pero uno no ve señores, ¿sí? Trabajando en influencer marketing. Entonces, yo empecé como a desear, como a tratar de sobrepasar, que se dice muy fácil, pero es muy difícil, esas creencias preguntándome el por qué, qué estaba pasando y qué podía darme yo, cómo podía yo resolver eso para sentirme mejor. Y yo lo veo con mi hermana, por ejemplo, y voy a contar, espero que no me esté viendo, se voy a contar algo a mi hermana. Bueno, Pero va a mi salir en hermana, YouTube, así que mi pensate hermana bien es si le vas a decir. muy pila, Okay. muy pila. Una niña brillante. Vamos a Y, hablar bien de vos. ¿Cómo se sí. llama? No, mejor no digamos nombres. Entonces, ella es una persona que para presentarse a entrevistas de trabajo se prepara muy bien. Yo no. Yo como que voy, leo mis 5 puntos que debo decir y ya empiezo a hablar y hablar y hablar y así fue. Así fue. Entonces, viéndola asumir sus procesos, que la he visto asumir sus procesos como de laborales en su vida, la veo estudiar y practicar un montón y entendí que ella ya se había hecho, sí, inconscientemente hizo todo su tema del por qué y se dio cuenta que tiene un tema de algunos, que si ella no lo tiene todo en la cabeza, si no lo ha estudiado antes, siente que no está preparada. Entonces, ¿qué hace ella para solucionarlo? Bueno, pues genera estas estrategias de estudio para poder sentirse súper segura en las Exacto, entrevistas. para controlar, tener la sensación de que tiene todo controlado, ¿no? Exacto, entonces cuando sale la entrevista, dice, no sé cómo me fue, pero dije todo lo que tenía que decir. Y eso lo hace con el alemán, la admiro muchísimo. Yo no he dado una entrevista en alemán y esta mujer se aprende, escribe las cosas en alemán para poder decirlas, para saber cómo se dicen. Ella tiene también un B1 como yo, pero no, pero debe tener un B2 ya porque he estudiado mucho, pero me parece impresionante ese proceso porque lo veo vivo, ¿sabes? No soy tan consciente de esos procesos en mí. Y tenemos entonces estas creencias que son las externas. Y estas creencias externas, estas situaciones externas que son obstáculos externos, pues en mi entendimiento se solucionan preguntándose cómo sobrepaso eso. O sea, hay mucha burocracia. ¿Cómo hago para cumplir con la burocracia, pero que no me atrase los procesos? Entonces, eso puede implicar empezar a desarrollar documentos desde antes, tener listo lo que voy a mandar al Finansam, saber tener un cuadro de dónde están las oficinas a las que tengo que ir cada vez que tengo un problema. O sea, empiezo a organizarme porque al final los externos yo no los puedo controlar, pero tengo maneras de solucionarlos. Y al final puede pasar que uno externo yo diga, este no lo puedo solucionar. ¿Cómo salto esto? No puedo, ¿sabes? Como no sé, necesito este papel o necesito este Anerkennung o necesito haber hecho este Ausbildung y no lo tengo y no lo quiero hacer. Sí, una de las opciones es hacerlo y otra opción es no lo quiero hacer, Sí. que es una opción válida. Entonces, ¿cómo salto ese obstáculo? Bueno, entonces ya no voy a poder ser Kauffrau porque necesito el Ausbildung para ser Kauffrau, pero puedo ser, ¿qué puedo Administrativa ser? para los que nos están escuchando, ¿no? Porque Ok, hay alguien que no sabe perdón. mucho alemán. Kauffrau es como, sí, como administrativo, ¿no? Exacto, entonces no puedo hacer esto porque no tengo, ¿sabes? Eso, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer que me ayude a llenar mi propósito de vida y que no requiera este paso que definitivamente no quiero hacer? Y eso también es válido. Y hay otra cosa que esto es como salté, pero hay otra cosa que es una creencia limitante, que me preguntan mucho en los talleres y es, o sea, me va a tocar empezar desde cero. Tenía una experiencia de 50 años de experiencia en mi país natal y resulta que llego acá y no soy nadie y me toca volver a ser la señora del buró, de la que atiende la recepción. Y yo tengo desarrollé algo para eso y es cuando uno no debe reducirse para encajar. Yo pienso que uno no debe reducir ni renunciar a cosas que, ¿sabes? Como a cosas éticas, no debes renunciar a tus sueños para encajar, pienso yo. Pero eso se dice muy bonito. Cuando tú tienes la necesidad de trabajar, pues reducirte para encajar también es una opción muy fuerte. Entonces, yo pienso que cosas que te obliguen a hacer renuncias, como reducir tu ser para encajar en un lugar, no deberían ser. Pero eso no significa que uno no pueda tomar la decisión consciente de echar un paso para atrás, entre comillas, en su vida laboral para volver a empezar. Y yo lo cuento desde mi experiencia. Yo era vicepresidenta en Colombia y parte de tomar la decisión de renunciar allá fue saber que yo iba a renunciar a ese estatus que me daba la vicepresidencia, en ese caso. Acá trabajo en un trabajo operativo, en un nivel medio. Tengo jefes por encima. Yo no tenía hace mucho tiempo jefes. Pero
yo tomé esa decisión y ha sido la mejor decisión y les voy a contar porque yo era súper senior en Colombia y cuando llegué dije, ¿por qué no ser senior acá? Y empecé a darme cuenta que la diferencia cultural para liderar equipos, por ejemplo, pero también el desarrollo de la industria en la que yo trabajo eran muy diferentes. Entonces, yo tenía mucha experiencia allá y era muy senior para tomar decisiones estratégicas allá, pero acá ese desconocimiento natural de la industria, porque no conozco, nunca había trabajado en Europa, hace que yo no sea tan senior acá ni tan estratégica para tomar decisiones. Tengo que darme un tiempo de aprender. Entonces, para mí, echar para atrás, entre comillas, que la gente dice, ay, no, pero pues pasó de ser vicepresidenta a trabajar pues ahí con jefes haciéndolo de todos los días. Sí, lo hice conscientemente y es lo mejor que me ha pasado porque he tenido tiempo de aprender, de equivocarme, darme cuenta que tenía un montón de que asumía un montón de cosas sobre el mercado acá laboral, o sea, sobre lo que yo hago, que son tan diferentes en el hacer acá, que si en ese momento yo estuviera en una posición de jefe, por ejemplo, o en un alto mando, habría cometido demasiados errores a la hora de tomar las decisiones porque no conozco el mercado. Entonces, para mí, echar un paso para atrás, lo que la gente sería un paso para atrás, realmente fue un paso adelante en mi carrera y estoy feliz. Hace años no tenía un jefe a quien decirle, ayúdame porque no sé qué hacer acá. Y que tener una persona que me soportara y no ser yo la que soportaba. Es interesante porque uno puede ver el 6, o sea, si vos tenés a dos personas, tenés un 6, uno lo puede ver como un 6 y otro lo puede ver como un 9, y esto es igual, ¿no? Que vos la misma situación, y eso es lo que pasa, que vos le estás dando otro significado diferente, ¿no? O sea, no es que yo esté empezando de cero, sino que, bueno, me estoy tomando el tiempo para cometer mis errores, para poder aprender más, ¿no? Y no quiere decir que porque uno empiece de cero, vamos a decir, así que yo creo que uno nunca empieza de cero, pero bueno, empezás otra vez, digamos, más atrás, das, como decís, 1 o 2 pasos hacia atrás. Eso no quiere decir que uno nunca pueda llegar a avanzar, ¿no? Por Capaz que uno supuesto. se queda con, bueno, si empiezo acá, entonces me voy a quedar acá y nunca más voy a, ¿no? Entonces es como tengo que sí o sí empezar ya acá arriba, porque si empiezo acá me voy a quedar acá y ya no voy a volver a subir. Y eso no tiene por qué ser, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo ahí la única recomendación es que yo sí pienso que eso debe ser una decisión consciente, incluso en momentos de necesidad en donde uno está dispuesto a hacer las cosas porque toca sobrevivir, ¿no? Porque toca llevar un plato de comida a la mesa. Yo sí pienso que o sea, tomar la decisión de empezar desde más atrás debe ser un acto consciente, porque además es la manera de uno sobrepasar, por ejemplo, las entrevistas de trabajo. En una entrevista siempre te van a preguntar, ¿por qué si tú eras vicepresidenta en Colombia ahora quieres empezar desde acá? Y tú dices como, yo no puedo decir no porque estoy desesperada por el trabajo, ¿sabes? No es la manera, o sea, puede ser la verdad, pero no es la manera. Claro. Perdón. Pero cuando tú tomas una decisión consciente, tú eres capaz de adresar mejor esa pregunta y decirles, yo sé que lo era, yo era senior en mi país, pero acá no. Y quiero darme el tiempo, siento que este trabajo me va a dar la oportunidad de aprender esas cosas que me faltan y seguir creciendo. Esto no me va a detener, pero quiero seguir creciendo. Y es la verdad, o sea, yo de corazón contesté así porque era la verdad y fue la razón por la cual mi seniority, digamos, en Colombia no fue un obstáculo para obtener este trabajo. Lo hubiera sido, pero yo me senté a pensar conscientemente. Y otra cosa que siempre les digo es, yo sé que uno toma trabajos por necesidad, yo he estado en esa situación y deseo de corazón que no estén, pero sé que la migración en su gran mayoría lo lleva a uno a estar en una situación de tomo lo que sea por necesidad. Y cuando eso pasa, es más difícil darse la opción de elegir, ¿no? Sí. Pero entonces mi sugerencia siempre es, si ustedes tienen una necesidad, está bien, satisfáganla, tomen un trabajo por necesidad, todos lo hemos necesitado, pero dense un tiempo para ustedes para cumplir ese sueño, o sea, respétense el tiempo de cumplir ese sueño. Entonces yo tuve que empezar a ser vendedora en el EDECA, porque necesito sobrevivir, y está bien. Hay gente que sueña con ser vendedora de EDECA. Yo me lo pregunté si era lo que quería hacer porque estaba muy cansada de los trabajos corporativos. Pero puedes empezar como vendedora de EDECA, pero no dejes que eso se te convierta en tu realidad. ¿Tú quieres ser periodista, por ejemplo? Bueno, saca 1 hora de tu tiempo diaria, 2 horas de tu tiempo diarias del día, conscientes dentro de tu calendario, a pensar y a hacer cosas que te lleven allá. Hacer un curso, hacer el curso de alemán, no sé, yo quiero manejando carros de Amazon, lo que sea. Necesitas el Führerschein.
Entonces trabaja siendo cajera de Ledeca o trabaja en el café donde estás siendo mesera, lo que tú quieras, pero trata de sacar más. Si tu sueño es ser la directora del café donde estás trabajando o ascenderlo, tiene que ser un trabajo corporativo, no estamos hablando de un trabajo corporativo. Si tú quieres ser la administradora de un café y en ese momento estás trabajando lavando los platos, por ejemplo, dentro de ese proceso de lavar los platos, date tiempo para ti para gestionar cómo vas a llegar a ser la administradora del café. ¿Cómo? Tengo que estudiar, estudia. Tengo que mejorar mi alemán, mejóralo. Tengo que mejorar la relación con mi jefe, trabaja en la relación con tu jefe. Pero respétense, no importa la situación de la necesidad en la que estemos, que deseo que no sea tan, no, deseo de corazón que no sea muy grave, pero entiendo que así es, ha sido para muchos en mucho tiempo. Importante es respetarse ese tiempo de cumplir ese sueño. Todas podemos llegar a donde estamos. Sí, ustedes nos ven ahora, Cari la ven ahí, a mí me ven aquí y dicen, ay, a veces yo quisiera ser como ellas, porque porque en este momento estoy tan atrás en su mente. Respétense el tiempo para crecer y van a poder llegar a ser como nosotras y más. No hay nada que nosotras hayamos hecho que nos haga a nosotras mágicas por estar acá. ¿Qué le podrías decir a una persona que tiene la creencia de que no tiene tiempo? ¿No? Hay mujeres que trabajan, muchas que trabajan media jornada, ¿no? Trabajan por las mañanas, por las tardes están con los niños, sobre todo porque no hay familia cerca, ¿no? Y entonces tratan así de conciliar. Pero hay otras mujeres, capaz que son mamás solteras o no, o quieren también trabajar jornada completa y tienen también 2, 3 niños, pero no se sienten a gusto con lo que están haciendo. Y dicen, no, que yo estoy trabajando jornada completa. Laura, no tengo tiempo para ponerme a pensar ni energía, porque yo a veces creo que más el tiempo de la energía que el tiempo, la energía en el tiempo de ponerme a pensar en qué es lo que quiero hacer, porque esto no me gusta, de acá quiero salir, tampoco sé en qué, porque esa es otra, ¿no? O sea, muchas ni siquiera saben hacia dónde, que eso ya es otro tema. ¿Qué es lo que le dirías a esas personas que te dicen que no tienen el tiempo para poder hacerlo? Bueno, lo primero que les digo es que yo las entiendo, que no es fácil. No es fácil porque el día a día y el trabajo del hogar, si vamos a irnos específicamente a eso, es un trabajo más demandante que cualquier otro trabajo. Y más valioso también, quizás que cualquiera. Pero lo que yo pienso es que si uno se organiza, siempre hay tiempo. Yo creo que la tarea, que es muy difícil, más fácil de decir que de hacer, es realmente poner las horas de trabajo en un calendario y decir, yo estoy con los niños de tal a tal y en esta hora estoy haciendo tal cosa y en esta hora tal cosa y encontrar espacios que son espacios colchón, que no hay muchos, para darle a eso. Eso requiere un esfuerzo mayor que para quizás las que tenemos un horario laboral y tenemos un calendario donde tienen las reuniones estipuladas, porque el trabajo del hogar, por lo general, no tiene, ¿no? No tiene horario, no tiene prestaciones, no tiene nada, como decimos en Colombia. Entonces, mi sugerencia es conscientemente sentarse y sacar un espacio corto de esos espacios colchón. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, eso es algo que yo haría, no lo estoy recomendando, pero yo qué haría si, por ejemplo, yo les doy a mis hijos una hora de tablet al día o tengo algo estipulado, pues yo sé que en ese momento ellos no me van a molestar. Y de pronto no voy a doblar la ropa lunes, miércoles y viernes a esa hora porque voy a sentarme a estudiar o porque voy a sentarme a buscar. Ni siquiera tengo que ya tener estructurada el estudio, sino voy a sentarme a buscar qué es lo que quiero. Y respétense ese horario como si fuera el espacio que ustedes respetan para llevar al niño de ustedes a piano. Uno por los hijos hace todo, ¿no? Y si el niño tiene piano, uno sale así, le toque correr a llevar al niño a piano porque es importante para su desarrollo. Pues un niño de una mamá insatisfecha va a pensar que la insatisfacción es algo correcto y eso es lo que deberían buscar en la vida. Entonces pienso que aunque sea difícil, y aunque sea difícil estructurar un trabajo en el hogar como un trabajo corporativo, traten de sacarle un tiempo relevante en algún momento que tengan, pequeño o grande que sea, pero diario, constante, dentro de calendario, para poder hacer eso. No es fácil, nuevamente lo digo, es muy difícil, pero sacarle el espacio consciente a eso les va a permitir lograrlo. Si uno no le da tiempo, pues sabes, si no sacas el espacio consciente, va a ser siempre un sueño, nunca va a ser una realidad. Sí. Pero la última pregunta que te quería hacer, que hace un rato hablamos sobre el propósito y quedó ahí en el aire el tema, y te quería preguntar, ¿vos sabés cuál es tu propósito? Mi propósito, claro cuál es
Sí. Sí, lo descubrí tarde, lo descubrí gracias a la migración. Ajá. Mi propósito de vida es ayudar a otras personas con mi historia. Lo empecé a sentir cuando llegué acá un poco preguntándome, nunca había tenido tiempo de sentarme a pensar, como les había dicho, nunca me había sentado a pensar nada referente a eso porque solo había trabajado y estaba feliz, o pensé que estaba muy feliz trabajando. Cuando llegué acá empecé a pensar, me empecé a dar cuenta que no quería que todo esto que yo había vivido, que era muy duro, de por sí el viaje migratorio siempre es duro, no quería que fuera un aprendizaje en vano. Quería que fuera que si lo que yo había vivido y sufrido y aprendido a las duras podía hacerle el viaje, aunque fuera un poquito más fácil a alguien más, eso me iba a llenar mi corazón. Entonces así empecé a tocar puertas del consulado de Colombia, con quienes tengo una relación maravillosa. Y de hecho en algún momento cuando ya tenía trabajo me ofrecieron mi trabajo soñado, o bueno, pues podía entrar, no me lo ofrecieron a mí, pero podía entrar a competir Un por un proceso de puesto que quería. selección. Ya de ayudar a migrantes colombianas a establecerse, digamos, y a generar comunidad. Tengo mi grupo de WhatsApp que es Colombianas en Berlín, porque todo de colombianas, porque sentí que nos faltaba un poco, o sea, nos faltaba esta comunidad, ¿no? De la que hablamos al principio, que ya tiene como 200 colombianas, y lo que hice fue tratar de buscar esos espacios, lo declaré y empecé, y la vida me llevó a relacionarme con personas, y ahorita en este momento, pues gracias a Cari, tengo este espacio, he tenido espacios en algunos workshops para compartir con migrantes desde mi experiencia, pero lo que dije y la reflexión que hice del último taller realmente es que no, lo que les decía, no soy yo una gran persona hablándoles de grandes cosas, acá soy una persona normal como cualquiera de ustedes, cumpliendo un sueño, y que ustedes me vean aquí hoy hablando de esto y que mi historia pueda ayudarles a construir algo les haga una gotica más fácil el camino, pues hace que si yo pude, ustedes también van a poder estar. O sea, esto no es Superman, yo no hice nada diferente, me enfrenté a lo mismo, lloré lágrimas y también me paré y me limpié las rodillas y he visto a mi hijo levantarse también y he visto a mi esposo salir adelante en un mundo que es diferente para nosotros. Y aquí estoy. Y si yo pude, todas podemos, solamente hay que como intentar sacarle tiempo a eso, sacarle tiempo a lo que somos, a lo que queremos y a descubrir. Pero si mi propósito es ese. Y te agradezco porque estas cositas y estos momentos me ayudan a construir sobre ese propósito y me hacen No, muy, yo muy feliz. te agradezco a vos porque vos fuiste la que me contactaste, me dijiste que querías participar y me pareció súper interesante porque no conocía a nadie que estuviese trabajando en una startup y aparentemente por lo que veo mucha gente estaba interesada porque apenas nos conectamos, había muchísima gente conectada y si alguna chica tiene alguna pregunta puede dejarla debajo de este live en el grupo y con mucho gusto las iremos contestando. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Laura, por tu tiempo. Y bueno, ya nos estaremos viendo quizás en algún otro live más adelante. Seguro, claro que sí. Si tenés Yo ganas. feliz. Sí, te agradezco mucho, me encantó conocerte más y que nos contaras sobre tu proceso y sobre todos los temas que cuando uno comienza a hablar con otra persona que emigró te das cuenta que tenés muchas cosas en común, ¿no? Muchos de los procesos, muchas de las cosas con el tema del idioma, la búsqueda de trabajo, las creencias que uno tiene. Yo sé que estas creencias que vos comentaste, hay muchas mamás que las tienen, el tema de la edad, el tema de ella hace años que no trabajo porque estoy cuidando a mis hijos y entonces quién me va a contratar, ¿no? Con mi nivel de alemán, ¿no? Tengo mi nivel B1, pero en realidad creo que estoy en una 2, entonces no me presento, no mando mi currículum, un montón de cosas, ¿no? Y creencias que, como bien dijiste, y al final cuando uno empieza a indagar, son cosas que vienen de muy atrás. Y creo yo, y lo que me ha pasado a mí es que con la migración y con la maternidad, o sea, es como un cóctel así como explosivo, Sí. empiezan a salir un montón de cosas de nuestra infancia, ¿no? Que se empiezan como si empezaran a florecer, empezaran ¿no? O estuvieran enterrados por ahí y empiezan a verse, ¿no? Y decís, uy, pero ahora estoy pensando esto, ¿no? Y en realidad uno siempre lo pensó, pero quizás como vos decías, estaba como oculto, ¿no? No cambiabas de trabajo y entonces la creencia estaba ahí quietita. En cuanto cambiaste eso, salió, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad maravillosa que nos da la vida para poder crecer.
O sea, es cierto. la migración. Yo creo que si yo no hubiese migrado, muchísimas de las cosas que hice nunca las hubiese hecho. Y para mamis nunca hubiese, por lo menos en mi mano, ¿no? De mi mano nunca hubiese surgido. Seguramente lo hubiese Ujú. hecho otra persona, pero yo no lo hubiese hecho. Si me hubiese quedado en mi país, nunca hubiese tenido la necesidad de crear una comunidad como la que creé. Entonces, creo que es una oportunidad. Y bueno, y la maternidad ni se diga, Sí. ¿no? O sea, uno tiene todos los días la oportunidad, porque los niños son reflejo de uno y hay muchísimas cosas que se pueden trabajar. Así que bueno, Ok. te mando un abrazo grande, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Bueno, Que tengas un lindo día. igualmente, gracias y gracias a todas las que se Chao, quedaron. chao. Chao.